observar a detalle. El segundo paso teoriza sobre esa práctica. Sobre lo que ya existe, uno analiza. Y a partir de ese análisis, nosotros podemos emitir una propuesta, que sería la síntesis, ¿no? Por supuesto, una propuesta transformándola a la actualidad, con las nuevas tecnologías, etc. Entonces, ese es el método, generalmente en todos los talleres, pero por supuesto, por mi formación, está apoyado en un concepto teórico. Entonces dice aquí, la concepción complementada por tres premisas básicas, ¿no? De la construcción social del conocimiento. El entendimiento de la educación como forma de intervención en el mundo, como práctica inteligente, constructiva y realizadora de la voluntad humana. B, la percepción de la ciencia como una interpretación y una reconstrucción del mundo en el cual estamos inmersos. Y el conocimiento es una traducción individual y colectiva construida a partir de la interacción de la persona, o sea, el habitante. Entonces, hay tres aspectos bien importantes porque ustedes se encuentran en fase de formación. El semestre que viene es su último taller, después viene el taller más bien ya el proyecto final en sí y luego son profesionales, ¿no? Entonces, tres aspectos que hay que considerar es la educación, la ciencia y el conocimiento. Y que los tres están totalmente conectados, ¿no? Para desarrollar cualquier proyecto. Entonces, decía la primera etapa, que es sincretización o presaberes, es una elaboración empírica de proyectos de intervención. Aquello que les decía, a partir de un conocimiento, ir, observar, analizar de forma crítica. La segunda etapa, análisis o teorización. A partir de aquella observación, uno analiza, teoriza y seguidamente la tercera etapa, que sería síntesis o aplicación, la elaboración de un proyecto arquitectónico, ¿no? Que sería en este caso. A partir del levantamiento de datos, un diagnóstico, directrices, un estudio preliminar, el anteproyecto y el proyecto final. La primera unidad, ustedes ya la hicieron, que es la definición del tema, donde seguramente han desarrollado el planteamiento del problema, la temática elegida y el contexto económico y sociocultural. Conceptualización del tema. Seguramente han analizado en qué consiste un edificio multifamiliar, comercio, inteligente, cuáles son los aspectos, o sea, a partir de las palabras claves, ¿no? Y justificación del tema. Esto tiene que aparecer en el trabajo final, en los paneles. Por decir, ustedes ya sabemos que ustedes van a hacer un edificio en altura de uso mixto, que puede ser vivienda, comercio o vivienda, servicios. A partir de su análisis que ustedes han desarrollado, una vez conociendo el terreno, ya deben estar definiendo cómo van a enfocar ese edificio, qué hay en su entorno, todos esos pormenores, ¿no? Si van a hacer vivienda, comercio, el comercio va a ser de qué, un comercio de ropa, de salud, de servicios, de qué, ¿no? ¿Qué se puede adecuar en el medio? Esta segunda unidad también, por lo que tengo entendido, ustedes, más bien la primera unidad, pero la segunda parte correspondiente al marco con la estructura socioeconómica, la dinámica social, la tipología como respuesta a las necesidades de un grupo social, cuando me refería, ¿no? ¿Qué tipo de comercio pueden poner en planta baja, ¿no? Análisis del usuario, variable y clasificación. O sea, en ese sector
qué tipo de personas viven, personas de clase media alta, quién, ¿no? Para ver, de acuerdo a eso, responder. La estructura físico-espacial, aspectos demográficos, morfología urbana, dinámica urbana, equipamientos y servicios. ¿Qué equipamientos y servicios hay en su entorno, no? Esta parte seguramente cuando fueron al terreno, hicieron todo el análisis de entorno inmediato, alturas, etcétera, ya lo han realizado. Simplemente les estoy recordando porque en el trabajo final se va a presentar, ¿no? Y por último, más bien la segunda unidad, marco ideal o partido arquitectónico, que estaríamos entrando a esta fase, ¿no? Esta no es la tercera unidad, es la segunda unidad. Estaríamos entrando a esta fase, estaríamos comenzando hoy la segunda unidad que corresponde al marco ideal o partido arquitectónico, donde ustedes tienen que desarrollar el programa de necesidades desde el enfoque cuantitativo y cualitativo, desarrollar los organigramas funcionales, el análisis del sitio. Si bien ya lo hicieron, en esta fase ustedes ya tienen que sectorizar dentro del terreno cómo va a estar a grandes rasgos ubicado, ¿no? Las torres, los estacionamientos, etc. Luego desarrollar las premisas de diseño, que ustedes ya saben, ya hicieron en los otros talleres, esta vez con enfoque en el edificio mixto en altura. Las ideas de partido urbano-arquitectónico. ¿Por qué decimos urbano-arquitectónico? Porque como arquitectos no podemos pensar más solo en la arquitectura, ¿no? La arquitectura tiene que tener relación directa con su entorno. Por eso siempre vamos a hablar urbano-arquitectónico. Ya no podemos pensar solo en el edificio, porque el edificio no va a estar ahí, va a romper con todo. Tiene que tener una cierta coherencia. Y como la arquitecta explicó el día viernes, en una calle solo puede haber edificios de acuerdo al ancho de máximo 3 pisos o viceversa, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre hablar a partir de taller 3, urbano arquitectónico. Luego, desarrollar la síntesis proyectual, la generación de la forma, que está relacionado con la generación de la forma, y la arquitectura como significado. Y la cuarta unidad, que sería el anteproyecto arquitectónico, que ya sería más bien la tercera unidad para ustedes, ¿no? Aquí hubo un pequeño error, que sería ya la presentación final del trabajo, que más adelante, cuando estemos entrando a la parte final, ya vamos a ver también a detalle, ¿no? Que está conformado por la memoria descriptiva, síntesis gráfico-conceptual del proceso de diseño, plantas, cortes, fachadas, perspectivas, detalles tecnológicos y constructivos, plantas esquemáticas de instalaciones y el modelo volumétrico, o sea, la maqueta, ¿no? Bueno, y algunos requisitos para la entrega de trabajo. Siempre me gusta poner en claro el primer día de clases, que las entregas de trabajo es siempre en horarios de clases y fechas programadas. No se aceptan entregas de trabajo fuera del horario de clases o fechas programadas. Es responsabilidad de cada estudiante programar con antecedencia trabajos que dependan de terceros. Por ejemplo, impresión, ¿no? A veces está cerrado, entonces hay que tomar las precauciones necesarias para entregar los trabajos, las fechas y horas programadas. Con esto estuviese dando inicio a mi presentación. En esta parte, si alguien tiene alguna curiosidad o alguna pregunta, puede hacerlo. Y si no, pasamos a la segunda fase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Disculpe, arquitecta. Dígame, Fernández, Javier. Querramos que usted nos revise, ¿no? O no vea algunos, no todos, ¿no? O los que deseen la parte de objetivos,
y demás, Ujú. pudiera ser posible que no lo realice. Disculpa, Javier, no te estoy escuchando bien. Escuché con Pero ahora sí me interferencia. escucha. Ahora sí, está mejor. Ya. Le preguntaba que si pudiera ser posible, obviamente en el trayecto de lo que veíamos en el semestre, Ujú. que nos pudiera, a los que quieran, ¿no?, revisar el tema de objetivos, justificación del tema y demás, para Por cerciorarnos que supuesto está que bien, sí. ¿no? Por supuesto, Javier. Entonces, tu Ya, muchas consulta. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Arquitecto, consulta, perdón que le dime, corte. Saúl. El trabajo a lo que nos está explicando la arquitecta auxiliar, ¿va a ser personal, en grupo de dos o cómo? Ya, lo siguiente. La verdad, el trabajo en esta asignatura es individual. Sin embargo, porque, o sea, como estamos sobre el tiempo y la verdad no se puede recuperar el tiempo atrás, mi propuesta sería hacer en grupos de dos, quien quiere también individual. No sé qué opinan, ya que han preguntado, me gustaría escuchar sus opiniones. Rápidamente, jóvenes pueden pronunciarse. ¿Están de acuerdo en hacer grupos de dos? Y quien quiere, porque igual el semestre pasado hubieron personas que preferían hacerlo solos, también está aceptado. Yo creo que sí está bien, arquitecta, que algunos puedan hacer solo y otros que quieran hacer en grupos dados. ¿Está bien, Javier? Los otros, por favor, pueden opinar. Escucho sus opiniones para llegar a un consenso. Por mi parte, prefiero individual, arquitecta. ¿Está bien? Mirta, ¿no? Mitzi. Sí, sí. ¿Ya? ¿Otras opiniones? Yo estoy de acuerdo con que sea elección arquitecta. ¿Ya? Sí, ¿Está arquitecto, bien? creo que sería lo más razonable para que las personas que deseen, como usted dice, que sea individual, lo hagan individual. Y si alguien necesita ir a trabajar en grupo, bienvenido también. No afecta a nadie. ¿Está bien? ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, entonces, por favor, hacen llegar la lista, se anota por el WhatsApp, quiénes van a trabajar solos y quiénes van a trabajar en grupos de dos. Ahora, sobre la primera parte del trabajo que desarrollaron en grupos de 5, por supuesto, tienen que tener todos, aprovechar lo que está bien, la información, y los demás, pues, ya ahí acabe la nota, ¿no? La nota final, entonces irán mejorando, ¿no? Cada par o de forma individual. Van mejorando aquella primera parte. Sin embargo, el grueso en sí le sirve a todo el grupo, a los 5 participantes, ¿no? Entonces, los 5 sí pueden aprovechar toda esa información. ¿Alguna consulta más al respecto? Arquitecta, ¿a partir de ahora las notas empiezan de cero o a partir de lo que ya estaba? Es eso que les voy a preguntar a la jefe de carrera. Si hay notas, las notas se mantienen, por supuesto. Pero eso sí, o sea, la primera parte, si ya está hecha, si no hay, o sea, no hay correcciones, que siempre hay, porque estamos en fase de aprendizaje y los trabajos no son finales, ¿no? Son, sobre todo los talleres son procesos, es un proceso que cada día tiene que ir mejorando. ¿Por qué? Porque el trabajo final ustedes van a presentar en póster y la maqueta de detalle. Pero en ese póster tiene que entrar muchos elementos desde la primera fase. Entonces, sí tiene que estar corregido y, por supuesto, irá trascendiendo la nota en ese trabajo final.
¿no? Que además vale 40%, es bastante, ¿no? Por decirte, para ser más clara, si el primer parcial sacaste 80, ¿no? Es el 20%, pero vemos que no hay una coherencia en el trabajo final, pues estás corriendo riesgos y puedes perder puntos, y sumados te va a dar una nota X, ¿no? En cambio, si ustedes ven que a medida que pasa el tiempo está faltando, se puede mejorar, así como dijo Javier, por supuesto, ahí su nota final también trascenderá y será mayor. ¿Está claro? ¿Quedó claro eso? ¿Tienen alguna consulta más? Dalma. Arqui, lo que quería preguntar más o menos es el tema de las clases. ¿Van a seguir siendo virtual o presencial con usted? No, las clases así, buena pregunta también, ya vamos a agarrarnos con eso. Va a ser, a la semana son 3 clases, una virtual y 2 presenciales. ¿Por qué? Porque estamos sobre el tiempo, estamos entrando ya al proyecto y tiene que haber revisiones, ¿no? Entonces, lo que yo quería escuchar de ustedes, ¿qué día quieren que la clase sea virtual? El día viernes podría ser, arquitecta. Opinión viernes. Sí, si están de acuerdo, por mí todo bien. A ver, pronúnciense 3 personas si están de acuerdo, pero quiero escuchar un poquito más para que también tengamos consenso, ¿no? Está bien viernes, Arqui. Está bien viernes, por favor. Ya, está muy bien. Entonces, el viernes va a ser la clase virtual, clase complementaria, que siempre tengo que continuar reforzando, como lo estoy haciendo ahora, va a ser de esa forma, pero bueno, los lunes y miércoles serían las revisiones, ¿no? Entonces, para el día lunes, yo ya necesito que ustedes me lleven la zonificación en el terreno de acuerdo a la normativa, flujos y el programa de necesidad. El día lunes, todos ya tienen que llevarme aquello. Voy a ir revisando, otros vamos a ir mejorando en la clase. ¿Por qué así? Porque es importante trabajar, porque en fiesta más se van, ya está perdiendo una semana, ¿no? Y estamos sobre el tiempo. Si nos damos cuenta, hoy estamos en día 18, el lunes ya exactamente mismo esperando que se postergue una semana o 2, mismos tendría y otras 3 semanas para el tiempo. Entonces estaríamos quedando con eso, ¿no? Los lunes y miércoles serían las revisiones, ya empiecen trayendo los flujogramas, el programa de zonificación en el terreno. O sea, ¿qué quiero decir? Toda esa parte que ya fue explicado el día viernes, traducido en el lote, tanto en diseño, tal como lo presentó, tanto en diseño como los pormenores, ¿no? ¿Qué altura debe ser al lado de la Monseñor? ¿Qué altura a la calle? ¿De cuántos metros de ancho es? Etcétera, etcétera. Todos esos pormenores. Ahora, el día viernes, yo estoy dispuesta a ir a la universidad. Si alguien ya quiere presentar algo para mejorar el final de semana y presentar el lunes, bienvenido. Porque como ustedes saben, ya les han explicado que 10% vale la asistencia, ¿no? Pero la asistencia de trabajo presentado.
Entonces, sí o sí es obligatorio las revisiones. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar. El diseño arquitectónico es un proceso y cada día tiene que ir madurando. Ustedes ya saben, ya han hecho 4 proyectos, ¿no? Entonces ya saben que es un proceso, que cada día hay que ir mejorando. ¿Está claro? ¿Alguna duda al respecto? Yo tengo una duda, arquitecta. Sí. Pasa que con el arquitecto Loaiza, él implementó ese nuevo tema de la domótica porque él tenía conocimiento y nos iba a traer expertos para que nos explique cosas. Pero ahora como cambiamos de docente y no sé si se va a mantener ese tema de la domótica. Quien quiere hacerlo puede hacerlo. Quien quiere hacerlo sustentable, pueden tomar los temas actuales, ¿no? Quien quiere hacerlo un edificio aplicando elementos de la domótica, bienvenido. Quien quiere hacerlo sustentable, bienvenido. Hoy en día no podemos estar más haciendo un edificio como antiguamente, ¿no? Hoy hay temas muy importantes, sobre todo del medio ambiente, edificios saludables, entonces hay que considerar sí esos aspectos. Y lo más importante no es la conferencia, lo más importante es investigar. Por eso ya, o sea, se supone que ya tendrían que haberlo tenido investigado, porque eso es lo que dice, de acuerdo al programa, en la primera parte, es la investigación respecto al tema. Y si el tema era ese, tengo entendido también que les pasó una tesis, ¿verdad? ¿No está en esa tesis los elementos que dices, Mitzi? Sí, nos las pasó, la tengo en mi computadora. ¿Me la puedes pasar, por favor? Sí, arquitecta. Ya, entonces me la pasas, si la tienen todos, entonces vamos a dejar eso en consideración. Ya cada equipo o cada estudiante ya ve lo que quiere implementar en su edificio. Eso sí, tiene que cumplir con la norma, es un edificio en altura, de uso mixto, tienen que analizar y tienen que responder al barrio, a la cuadra, lo que quieran, el tipo de comercio o servicios que va a tener. Entonces, esos aspectos son tremendamente importantes. Ahora, de hecho, tienen que ser los edificios sustentables, tiene que tener ventilación cruzada, todos los ambientes deben tener ventanas, tanto iluminación y ventilación natural, que es lo más importante, ¿no? Esto de la domótica se aplica también en varios conceptos, tipo, para no gastar luz, hay sensores donde simplemente cuando una persona se encienden los focos y luego se apaga. Ese es un ejemplo de la domótica. Ahora, ¿qué otros aspectos más? Para mí, mejor si no usan aire acondicionado, porque estamos cuidando el medio ambiente, ¿no? Mejor si los edificios son totalmente sustentables y evitan utilizar elementos que más bien estén contra el medio ambiente. Si uso ventilador o aire acondicionado, estamos haciendo uso de energía. Sin embargo, si usamos en ese sentido de economizar y prender las luces solo cuando hay necesidad, bienvenido. Pero eso es libre, cada uno. Ustedes ya están en ¿qué curso están? ¿Sexto? Séptimo, ¿no? Séptimo. Ustedes están en séptimo, ¿verdad? Séptimo semestre. ¿Sí o no, jóvenes? Pronúnciense. Entonces, sí, ya están totalmente preparados para tomar decisiones, porque luego viene el sexto y después ya totalmente independientes para desarrollar sus proyectos finales, el cual lo van a defender. ¿Alguna consulta más al respecto? Entonces, hoy mismo tienen que hacerme llegar las listas de los grupos y de los que van a trabajar individual.
Buenas noches, Arqui. Yo tengo una pregunta. Dime, Carolina. Pasa que si hacíamos individual el proyecto, no iba a haber maqueta, pero sí iba a haber bien graficaciones y vistas. Y si iba a ser de a 2 personas, o sea, grupal, que sí iba a haber maqueta, eso sí ya no sé cómo quedaría si uno decide trabajar individual. Así, la verdad, inclusive en la vida profesional, el cliente va a entender con maqueta. Porque cualquier persona hoy con los programas puede inventar cualquier cosa, se ve bonito y luego no es real. O sea, lo que podría ser, lo máximo que puede ser sí o sí, ya para esta fase, para esta segunda fase o segunda unidad, ya tenemos que hacer una maqueta volumétrica. Es la única forma de entender y ustedes están en formación. Ahora, como dicen, para quien va a ser individual, tendrá que hacer un esfuerzo, de repente no hará muy detallada, pero sí o sí la maqueta es importante para taller. Sin la maqueta, la verdad es que no, pues no, uno no aprende nada. Tenemos que percibirlo, tenemos que sentirlo en 3 dimensiones, manejando, por decir, manejando esto, viendo así, tienen que entender. Entonces, no existe un taller sin maqueta, es lo que yo les puedo decir. O sea, que es importante, importante hacer. Ahora pueden tener perspectivas interiores y si no les da el tiempo, no importa las exteriores. ¿Por qué? Porque la maqueta me muestra, ¿no? En 3 dimensiones. Porque generalmente se piden 3 interiores y 3 exteriores. En este caso, con tu observación, lo que se puede hacer, quien está haciendo individual no presenta exteriores, pero sí presenta la maqueta, mismo no a muy detalle, pero sí tiene que presentar. La maqueta es muy importante para su aprendizaje. Disculpe, entonces las personas que trabajen solo van a presentar la maqueta y el 3D sería de internos. Sí, exactamente, solo internos. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? A ver, ¿qué más tiene? Presentación, objetivos, normativa. Ya, estamos quedando las clases virtuales para el día viernes. Las revisiones que ya comienzan el lunes, lunes y miércoles, ¿no? Vamos a pasar en la sala 101 o 102 porque no va a ser ocupada. Entonces creo que es mejor para encontrarnos. Las clases comienzan a las 7, ¿no? Y concluyen a las 10. Estaríamos quedando claro eso. ¿Alguna pregunta más? Ya, entonces voy a continuar con una segunda parte un poquito para abrirles los... Ya, vamos a continuar así porque como no da... Ya. Ya, bueno. El proyecto arquitectónico. ¿Qué es el proyecto arquitectónico? Por supuesto, ustedes ya saben. Sin embargo, vale la pena siempre estar recordando, ¿no? El proyecto arquitectónico, según el diccionario, es un plan para la realización de un acto. Eso es proyecto, ¿no? No proyecto arquitectónico, solo proyecto. Es un plan para la realización de un acto. ¿Y qué es proyecto arquitectónico? Proyecto arquitectónico, según Michel, es la representación gráfica y escrita con presupuesto de una obra que se va a realizar. Y según House, es un plan general para la construcción de cualquier obra, con plantas, cálculos, presupuestos, etc.
Entonces, ustedes tienen que tener muy claro en qué consiste un proyecto arquitectónico, ¿no? Y de qué está compuesto. Entonces, el proyecto de arquitectura, según Bord, es un conjunto de informaciones con principios científicos y artísticos. Es también importante no olvidarse nunca eso, ¿no? Porque muchos dicen la arquitectura es un arte. La verdad, la arquitectura, como bien dice aquí este autor, tiene principios tanto científicos como artísticos. Los artistas generan arte. Los científicos innovan. El arquitecto desarrolla una obra a partir de algunos estudios, tanto tecnológicos, materiales y nuevas tecnologías, con algo de arte que él tiene por su formación. Entonces, es un conjunto, el proyecto de arquitectura es un conjunto de informaciones con principios científicos y artísticos, que son representados a través de diseños, en los cuales se encuentran soluciones espaciales, indicando materiales y técnicas constructivas, y que atiendan a un programa de necesidades establecidas previamente. Entonces, está súper claro, ¿no?, en qué consiste el proyecto. Isanov nos dice que en general el programa es considerado un sistema de procesamiento de informaciones que establece directrices para el proyecto y que conciliará las necesidades del usuario o del cliente, del proyectista o del incorporador, ¿no? ¿Por qué dice esto? Porque, lógico, en cuanto a estudiantes, ustedes van a desarrollar para su aprendizaje, pero si tienen un cliente, responderá su programa de necesidades a su cliente. Y si es una corporación, una empresa que se ocupa de vender departamentos, su programa tiene que responder a esa corporación. Él quiere vender departamentos de 2 dormitorios con tantas dimensiones o para qué tipo de familias tendrá que responder para qué, ¿no? Entonces, por eso es que tienen que comenzar ustedes ahora con su programa de necesidades, ¿no? Que tiene que estar previamente bien establecidas para que me establezca las directrices del proyecto. Y aquí, según la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, un buen proyecto debe demostrar el conocimiento del local donde está inserido, una respuesta innovadora en los temas abordados, un compromiso con las necesidades de los usuarios, con el medio ambiente y con la materialidad. Por eso es importante. Ustedes han ido a visitar el terreno, han dado vueltas seguramente, han visto su entorno, qué tipo de gente está, seguramente van a analizar un poquito más y ustedes van a definir ese edificio multifamiliar para qué tipo de usuarios va a ser, ¿no? En función a eso, ustedes proyectarán departamentos de 3 dormitorios, 2 dormitorios, 1. ¿Qué están pensando, no? ¿Qué están pensando colocar allá? En función a ese tipo de usuario, se va a desarrollar el programa de necesidades y para dónde yo quiero llegar, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de un proyecto de arquitectura? Ustedes ya saben, por ejemplo, de acuerdo al programa de la Gabriel, nos han dado que está dividido en 3 partes. Vamos a mantener eso. Generalmente en la vida profesional también va a ser similar. Cuando nos vayan a pedir o un cliente nos pida que hagamos un proyecto que nunca antes diseñamos. Pero antes de pasar por las etapas, tenemos que tener conocimientos previos, ¿no? Dice aquí conocimientos previos al proyecto. Normativa urbana y ambiental. Es importante conocer. El plan director, el Código de Urbanismo y Obras y la legislación ambiental. ¿Ok?
porque ya sabemos, ustedes el viernes ya vieron que el Código de Urbanismo y Obras me va a dar las alturas permitidas, los retiros, el coeficiente de aprovechamiento del terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando del Código de Urbanismo y Obras, yo les sugiero que deberían de tener todos, automáticamente todos, esos documentos impresos, porque son documentos de cabecera del arquitecto. Porque bien lo dijo la docente, que nadie sabe de memoria, es mucha información. Por tanto, debe estar al lado de nuestro computador para comenzar a diseñar. Cualquier duda, ya busco la página, ya claro. Hay algunos documentos como el Neufer que dicen, ¿no?, que es la Biblia del arquitecto, conocido como la Biblia del arquitecto. El Código de Urbanismo y Obras hay que tenerlo al lado. Y muchos otros documentos tienen que estar impresos, porque no da estar buscando ahí en el computador. No, tiene que estar al lado para hacer un buen proyecto. Las etapas del proyecto, como dijimos, este era su título: residencia habitacional flexible, inteligente, en altura, de usos mixtos. Que en resumen sería un edificio en altura de uso mixto, inteligente, que puede ser comercial, servicio, multifamiliar. Multifamiliar es obligatorio, ¿no? Pero en la planta baja, comercial, de repente también algo de servicios. Comercial son venta, ¿no?, de productos. Servicios puede ser un escritorio de abogacía, contabilidad, dentista, etcétera, etcétera. Esos serían los servicios. Y como mencionamos anteriormente, de acuerdo al programa de la Gabriel, está dividido en 3 fases, que son la unidad 1, marco teórico y marco real, unidad 2, marco proyectual, y unidad 3, el anteproyecto, proyecto arquitectónico. Entonces, les decía que estamos entrando a esta fase, ¿no?, a la unidad 2, marco proyectual, programa de necesidades y requerimientos, ya les dije, con enfoque cuantitativo y cualitativo. Organigramas funcionales, análisis dimensional, análisis del sitio. Ustedes ya hicieron su análisis del sitio. Sin embargo, en esta fase, ¿qué tienen que hacer? Aquello que les estoy pidiendo para el lunes, ¿no?, donde en el terreno ustedes ya tienen que sectorizar. Pero para sectorizar, primero tienen que tener su programa de necesidades y los organigramas funcionales. Luego, las premisas de diseño, la idea de partido, la generación de la forma o el concepto, y la arquitectura como significado, ¿no? Dice texto y contexto, símbolos y mensajes, posturas y tendencias contemporáneas, que aquí entraría medio ambiente, domótica, etcétera, etcétera. Vuelvo a reiterar, ¿qué les estoy pidiendo para el lunes? Lo que ustedes van a hacer, ya van a diseñar su plano de lote con los perfiles de calles, cuánto de ancho tiene a cada lado, etcétera, etcétera, y ustedes comenzarán. Por eso es importante la maqueta, ¿no? Por eso es importante. Ustedes ya pueden hacer su plano en AutoCAD, a mano, en el programa que ustedes quieran. Aquí se acepta todo. Y comenzarán a jugar, ¿no? Este es el lote, qué cosas hay, por ejemplo. Aquí me muestra. Este es un lote donde tiene una pequeña pendiente y existe aquí 2 pequeñas edificaciones en el terreno. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar, dice, serán demolidas. Y aquí está mi terreno ya vacío con las demoliciones, pero aquí tengo 2 árboles que actualmente, hoy en día, hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Y si son árboles de grande porte, vale la pena mantenerlos. Entonces, tengo mi terreno, los 2 árboles. Y en función a estos 2 árboles, yo ya voy a pensar, revisando la normativa del Código de Obras, y diré,
Aquí puedo poner una edificación porque me permite, atrás no hay calles, un muro, puedo apoyar. Y aquí adelante me dice la legislación que debo dejar 1 metro al, no sé, ¿no? Me voy a inventar 1 metro al lado izquierdo o 2 al derecho y de frente 3 metros. Entonces ya estoy zonificando en mi terreno, ¿no? Y aquí continúo haciendo mis estudios como, en este caso, en el ejemplo, más bien el terreno es accidentado, ya voy viendo, ¿no? Cómo voy a amarrar y cómo puedo hacer mi volumen. Entonces, es este estudio que ustedes ya tienen que hacer para el día lunes. Antes de este estudio, por supuesto, primeramente el programa de necesidades y los flujos. Les voy a mostrar todo lo que van a hacer en esta parte, ¿no? Y luego las premisas de diseño. Cada proyecto se puede abordar de diferentes maneras. No existe una receta específica. Cada uno, a medida que pase el tiempo, van a adoptar algunos aspectos. Unos tomarán un método y otros otro, ¿no? Por eso dice diversas maneras. A partir de un concepto claro, se puede tomar mejores decisiones y justificarlas adecuadamente sobre la función y el valor estético de la propuesta. Con la propuesta de proyecto y los objetivos a cumplir, se escriben las ideas. A partir de las ideas iniciales sobre cómo puedes alcanzar las metas, puedes comenzar a combinar las ideas en un concepto. Entonces, aquí nos da algunas ideas que pueden ser adoptadas o no. Cada uno ya verá su metodología. Escribir los pensamientos, aunque sean fragmentados de una frase, una palabra o varias. Por eso es importante en el taller tener una libreta de apuntes. Porque a veces uno está tomando un café y tiene una idea interesante. Dice, mi edificio va a ser una torre en forma de árbol. Y yo ya noto, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, en cualquier momento surgen algunas ideas, algunos pensamientos. Y en esa libreta hay que ir tomando nota. O estoy en el ómnibus y de repente veo un edificio que me impactó, ya puedo hacer una silueta del edificio de decir, me parece interesante, puedo adoptar algunos elementos. Y luego, tomar nota constantemente de tus ideas o pensamientos puede mejorar tu proceso de diseño. Esto hará que tu concepto sea fuerte, simple y centrado. Para ello es recomendable tener siempre a la mano una libreta o agenda de apuntes para dibujar las ideas que surjan o escribirlas, ¿no? Lo que acabo de decirles. Siguiendo con las premisas de diseño, ustedes también esto ya conocen, ya hicieron en los anteriores talleres, que tienen que hacer las premisas urbanas, premisas funcionales, premisas ambientales, premisas morfológicas y premisas tecnológicas. Para las premisas morfológicas, inclusive ustedes pueden tomar de repente unas 3 ideas, ¿no? De edificios que me llamen la atención, siempre pensando que también podría inserirse algún elemento de aquellos en mi terreno, porque aquello que les dije, ¿no? También tiene que jugar con el entorno, no puede ser como un platillo volador que llega al terreno que está totalmente fuera de contexto. Tiene que haber alguna correlación. Eso no quiere decir que ustedes se van a regir a lo que está y van a hacer algo estático, no, pero tampoco que rompa totalmente. Tiene que haber un intermedio. Después de las premisas, desarrollarán el concepto. El concepto, conocido también como la idea generadora o el esquema de diseño, es la esencia del proyecto arquitectónico. Es la transición
de una idea subjetiva o abstracta en la materialización de la misma, o bien como una metáfora proyectada en un espacio que da sentido al hacer arquitectónico. Es la columna vertebral del proyecto, la guía invisible que dirige los pasos hacia el resultado final. Por tanto, el concepto es importante. El concepto no es continuo ni es parte de un proceso lineal. Por ejemplo, primero puedes dibujar, después hacer una maqueta y luego volver a dibujar con una nueva idea que escribiste. Cada proyectista, con su experiencia y las condiciones de cada proyecto, puede ir encontrando la secuencia que mejor ayude a su creatividad. Por eso es lo que digo, no es una receta, no está todo cerrado. Cada estudiante tiene que ver aquello que le ayude con su creatividad para hacer un buen proyecto. En conclusión, el concepto o idea generadora del proyecto no es permanente, puede cambiar y evolucionar durante su desarrollo. Por eso, nuevamente recalco, es importante la maqueta. Ustedes van a comenzar, y aquí está un claro ejemplo, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Unos pequeños cubos, ir moviendo, y les puede salir ideas interesantes. ¿Cómo creen que salen así esos edificios que aparentemente son locos? ¿No? Entonces, es a partir de la maqueta y es ir jugando con los cubos, cómo puedo ir armando. Y aquí, además de los cubos, ya está viendo la parte estructural, cómo puede agarrar. Entonces, sin maqueta no hay idea. Aquí dice, un concepto claro guía la función y el valor estético de cualquier proyecto, evitando caer en caprichos formales. Se puede decir aquí, de acuerdo al autor, se basó en un cuerpo humano, el cual se fue modificando, ¿no? Y aquí la idea surge a partir de la ramificación de los árboles. Es esa lectura que yo lo puedo hacer. De repente ustedes tienen otra mirada y pueden definirlo desde otra perspectiva. Y aquí continuamos, ¿no? Con la generación de la forma que les decía. Puedo agarrar un volumen, en este otro podía agarrar una serie de volúmenes e ir moviendo. Ya en este otro me da una idea, hago un cubo del cual voy haciendo las sustracciones, voy haciendo movimientos y puede darme espectaculares ideas. La generación de un concepto arquitectónico propio no es una tarea fácil y generalmente toma mucho tiempo en madurar. Es un proceso mental. Las obras de arquitectura se conciben luego de un proceso mental constante y organizado. Y es claro aquí que me va mostrando, ¿no? Por eso vuelvo a reiterar. La arquitectura es un proceso, ¿no? Y el proceso va modificándose paso a paso. Y como aquí dice, es un proceso mental también que ya mi mente va generando ideas y llego a algo espectacular. Entonces, una vez desarrollada el programa de necesidades, los fluxogramas, la sectorización en el terreno, yo ya voy imaginándome, ¿no? Mi terreno es así, esto es simplemente un ejemplo de un equipamiento. Esto es el terreno real, pero esto es un estudio bastante simple, ¿no? Cómo lo va haciendo, cómo lo puedo colocar, es el estudio preliminar, que ya estoy localizando, zonificando, cómo puedo llevar. Sin maqueta, vuelvo a reiterar, no hay las ideas, como es en un espacio de súper accidentado, yo ya voy viendo, solo la maqueta me puede ayudar, voy armando la topografía, qué cosas puedo aplanar y ir situando mi futuro proyecto.
Entonces aquí ya va haciendo los estudios, va organizando con algunos cortes que todavía no son el final, ¿no? Y viendo cómo puede dar en el terreno. Entonces, esa sería esta explicación para entrar a la unidad 2. ¿Alguna consulta, jóvenes? Disculpa, arquitecta. Bueno, esto va más para todos o para la arquitecta Wendy. El tema del terreno, en el Google Maps hay una pequeña quebradita en el terreno vista de arriba. Entonces, y he visto que en los análisis de terreno que hemos expuesto y demás, lo toman como recto. Quisiera saber cómo vamos a quedar en eso. A partir de del programa de necesidades, de la zonificación, por ejemplo, no sé qué están pensando, dónde pretenden poner su estacionamiento. De repente, como tú dices, existe un pequeño desnivel, dices, ¿no? No es de nivel, es como le digo, el terreno no es, o sea, tiene una pequeña salidita, por así decirlo, vista de arriba. Ah, Entonces, ya. es como una forma muy irregular, por así decirlo. Una forma irregular. Eso se resuelve fácil, ¿no? De repente con un jardín, no sé. Yo lo voy a analizar también el terreno, por eso es importante que ella vayan zonificando. Y sobre el diseño ya vamos a irles ayudando a cómo ir ajustando. Arqui, lo que estaba diciendo en el transcurso de la explicación, también lo podemos hacer a mano alzada, me dice, ¿no? Por supuesto, sí. Sí. Lo que yo les sugiero es diseñar bastante, de forma bien concreta, digamos en limpio su terreno, con los perfiles de vías, todo eso, y sobre eso se puede ir trabajando a mano alzada. Sí, porque mano alzada es más fácil y o sea, más libertad que estar ahí en el Yo concuerdo contigo, inclusive ni siquiera más fácil, es más creativo, ¿no? Justamente yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La hija de mi amiga, que vive en San Pablo, de 9 años, hizo los planos de su casa. Así, ella se sentó y comenzó a diseñar, tomar medidas y lo hizo. Entonces, si nos ponemos a pensar con esta niña que lo hizo, porque probablemente le gusta un poco la arquitectura y aprendió de forma autodidacta a manejar los programas y lo hizo. Entonces, ¿para qué estaríamos estudiando más la arquitectura? Ya estarían de más los arquitectos porque muchos lo harían, ¿no? En el sistema, con los programas. Por eso es importante ser diferentes. ¿Por qué? Demostrar y justificar nuestro trabajo como arquitectos. Y para eso yo concuerdo donde la creatividad no lo hace la máquina. Para mí, tenemos que hacerlo a mano alzada y una vez definido, colocar a la máquina que me va a ayudar, ¿no? Me va a ayudar en el tiempo porque diseño la planta, de ahí voy a alzar los cortes, fachadas, etc. La máquina es realmente una ayuda tremenda, pero la idea tiene que ser más suelta y creo que con la maqueta y a mano alzada uno puede tener más creatividad. Y siempre, por supuesto, ¿no? Respondiendo a la normativa y a una serie de aspectos. Sí, las revisiones pueden ser así, pueden ser a mano alzada sobre el plano ya dimensionado con las medidas exactas, sí, puede. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les voy a compartir una presentación más sobre algunos edificios, ¿no? Y es a partir de aquello, ustedes en el internet tienen miles. Pueden
como les decía, para su idea generador o para simplemente inspirarse, ustedes ya pueden elegir unos 3 edificios que les pueden dar una idea y a partir de su análisis, de la normativa, todo aquello, les puedan adoptar algo. Sin embargo, primeramente vamos a verlo a nivel general de volumen y ya vamos a ir entrando. Yo voy a también seleccionar algunas ideas ya para las tipologías de departamentos, que no son aquellos simplemente que hay tantas ideas a veces algunos arquitectos y por eso ganan los concursos, les nace, ¿no? Unas soluciones increíbles. Entonces voy a compartir uno bastante corto con ustedes para ir viendo. Bueno, nuestro tema es edificio tipo mixto. Bueno, en este edificio es bajo, máximo de 4 plantas. Vemos algunos elementos que sobresalen. Hay que comenzar a analizar, ¿no? Para qué son las escaleras, la caja de agua, que está en una esquina. De acuerdo a la normativa, esto es en Punta del Este, Uruguay. Seguramente tenía que dejar toda esta plaza, las laterales, el ancho de calles, etcétera, ¿no? Este es un edificio de departamentos, específicamente de departamentos. Otro edificio de departamentos, también de 3 plantas, pero vemos que aquí en esta planta baja, la verdad no sé si son estacionamientos o son tiendas, que también está sobre la calle. Aquí podemos apreciar unos extensos balcones. En la lateral tiene ventanas bastante pequeñas. Aquí seguramente que son las gradas, por eso es importante. Inclusive las gradas deben tener iluminación y ventilación. Aquí otro, lo mismo, con las mismas características, es del mismo lugar, en Punta del Este. Aquí podemos ver 2 elementos, ¿no? Y es por eso que digo, no que sea todo uniforme, pero tampoco que haya un choque. Sin embargo, dependiendo de la época que ha sido construido, puede haber este tipo de paisaje urbano, ¿no? Aquí es totalmente, podemos decir, moderno, y aquí es una tipología probablemente que ha sido adoptada de algún otro país, que no conjugan los 2 edificios. Sin embargo, se puede ver también seguramente lo mismo aquí. No sé si son sus estacionamientos. Aquí sí son estacionamientos, ¿no? O son tiendas. ¿Cuándo surgen este tipo de edificaciones? Si recordamos, cuando la arquitecta nos presentaba el día viernes y nos decía que podemos hacer varios tipos, podemos subir en altura o podemos dejar algunas cosas. Y esto sería un edificio tipo escalonata o en degradé, ¿no? Donde aquí seguramente la norma le permite, pero quiso aprovechar, hacer grandes balcones que al mismo tiempo no tengan cubierta. Entonces ha ido jugando en forma de gradas, como podemos ver. Hasta ahí todas sus terrazas bastante amplias sin cubierta. Ahora, si responde a la norma o no, debe responder. El proyectista quiso jugar con ese tipo de elementos, tal vez para subir un poco más, probablemente, por eso ha ido cortando. En cambio, este está en línea recta, solo tiene 3 pavimentos. Este ya tiene 1, 2, 3, 4, con la terraza hasta 5. Que hay otros edificios
Lo mismo, aquí ya tienen 1, 2, 3, 4, 5. 5, ¿no? Están en ese. ¿Por qué escogí esta foto? Cuando les decía que tiene que haber una relación con el aspecto urbano, ¿no? Y en los anteriores que vimos también siempre tienen vegetación, ¿no? Dejaron lo que dice la norma, debe ser 7 metros, sin embargo, toda esa parte está llena de vegetación, que me parece de importante para Santa Cruz, por ejemplo, que se pueda aprovechar, ¿no? Además de sustentable, puede quedar como sombra y también hace con que se sienta menos calor en días calurosos. Hay otro ejemplo, como podemos ver existe diversidad, también es de Punta del Este. Vemos un edificio bastante amplio que está dando de una calle hacia la otra y ya una lateral, y que al mismo tiempo aquí se puede apreciar casi 2 tipos, hasta 3 lenguajes, ¿no? Que está manejando un modelo aquí con esta curva, ya sale a otro, y de repente aquí paños cerrados. Aquí otro, por lo que vimos, este edificio ha sido para la venta de departamentos, de sus últimas unidades en venta. Está en esquina, manejó muy bien esto de la esquina. También no tiene, aquí está claro que no tiene tiendas, debe ser estacionamientos porque por la topografía también seguramente que aprovechó y debe estar el estacionamiento en parte del subsuelo. Ya estos edificios ya son en altura, ¿no? En torre, lo que generalmente se llama. Un conjunto multifamiliar donde el proyectista arma tipo bloques, ¿no? Entonces aquí vemos 4 bloques donde tiene en cada bloque tiene su ingreso, su propio elevador, que probablemente haya una conexión interna y estos elementos de aquí probablemente sean las escaleras. No sé, no tengo conocimiento, simplemente estoy haciendo una lectura del edificio. Y aquí están los edificios más modernos, ¿no? Debe ser esto de inicios de ciclo, donde están mucho más en torres. Aquí está jugando un poco de curvas en los balcones, aquí ya es más recto y como se dijo, seguramente por las características del barrio, los edificios ya son en torre. Que hay otro tipo que también, al igual que en el anterior caso, ha ido jugando una escalinata, pero a diferentes pisos. 1, 2, 3, 4. Entra otros 4 y así sucesivamente en forma de escalinata, ¿no? Pero este edificio, por lo que vemos, ocupa todo esto. Entonces hay varios lenguajes, ¿no? Varias tipologías, varios elementos. Esta foto simplemente escogí, ¿por qué? Porque además de proyectar nuestra torre o nuestro edificio, y dependiendo a qué lado, tenemos que también jerarquizar su ingreso, ¿no? Entonces, como vemos aquí, el proyectista jerarquizó con un pergolado y una placa que adelante, que de cierta manera da sombra. Estas, hasta donde les mostré, son fotos. A partir de aquí han sido sacados de bibliografía. Por ejemplo, este es del estudio de arquitectura Murphy, localizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, un edificio construido en 2003.
La utilización del concreto y vidrio, dice, en este proyecto sirvió para mitigar el ruido y las vibraciones provocadas por los trenes que pasan por la vía férrea situado atrás del complejo residencial. O sea, la vía férrea está por aquí, ¿no? Entonces, no, está por aquí. Lo que dice que ha usado concreto y vidrio para estos elementos, ¿no? Para mitigar un poco el ruido de los trenes. Entonces, el proyecto está dando respuesta, ¿no? Al ruido. Para no sentir ruido, ha buscado elementos que puedan mitigar. Este es el mismo edificio, vista la fachada lateral. Bastante interesante. La utilización del concreto sirvió para mitigar, es lo mismo, pero simplemente está de la lateral. Entonces, del estudio de arquitectura Murphy también, en el mismo lugar, y es un edificio más simple, ¿no? También es netamente residencial. Como podemos ver, aquí hay unos elementos donde suben las gradas para llegar al piso, ¿no? No me pareció muy interesante, sin embargo, es importante ver de todo para analizar y ser críticos al respecto. Y aquí está, dice, está la Torre de las Flores, un edificio netamente ecológico, podríamos decir. El autor del proyecto es Edouard Francois, localizado en París, Francia, construido el año 2004, ya es del siglo XXI, ¿no? La integración de la vegetación en el propio proyecto de la torre de departamentos lo tornó original y visualmente impactante. Por supuesto, ¿a quién no va a impactar, no? La vegetación en el piso, además de cumplir una función estética, es también práctica, ya que protege los departamentos del asoleamiento, ¿no? Entonces, lógico, si está todo esto, va a dar sombra, va a disminuir el calor. Eso ya sabemos. Aquí un otro edificio revestido totalmente de piedra. No sé dónde está, no sé dónde está ubicado. No conseguí la dirección. Aquí hay una planta del edificio, la planta de primer piso y planta de segundo y su corte. Pero esto de aquí, creo que es de aquí. Edificio cuadrícula, un edificio común con sus balcones. Por ejemplo, hablando de los balcones, creo tremendamente importante en Santa Cruz, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en La Beni, en un edificio que cuando compré no sabía, o sea, cómo se me fue y cómo se le puede ir a uno, inclusive siendo arquitecto. Compré, no percibí que no tenía balcón. Y cuando sentí falta, por supuesto, durante la cuarentena, ¿no? No había ni dónde salir, ni siquiera al balcón, porque no tiene balcones. Cuando yo vi el edificio, parecían barandas, unos elementos metálicos que había sido para ocultar el aire acondicionado, o sea, la máquina del aire acondicionado. Recién durante la cuarentena yo quería salir y me doy cuenta de que no hay balcón. Entonces digo, ¿cómo es posible que hayan aprobado en Santa Cruz de la Sierra un edificio sin balcón? ¿No? Entonces, desde mi punto de vista, es re importante tener un balcón. Entonces, esto es un edificio que inclusive lo llamaron de edificio cuadrícula, tal vez de repente porque está así bien cuadriculado, pero que tienen sus balcones. Es de arquitecto Angel Moore, localizado en Sydney, Australia, concluido el año 2000. Es una simple estructura cuadriculada y simétrica, edificada con grandes paneles de concreto prefabricados. Se caracteriza como un proyecto conciso y de aspecto sobrio. Está conformado por 38 departamentos con 3 tipologías distintas, ¿no? Es siempre bueno ofrecer varias alternativas. Bueno, este no es el edificio cuadrícula, es otro edificio que también está en Illinois,
Estados Unidos y concluido en 2004. Vemos un edificio bastante compacto. Aparentemente en la planta baja son tiendas. Lo único que lo diferencia es este elemento, ¿no? Que parece un puente. Parece un puente entre las torres. Bastante simple, pero al mismo tiempo simpático, ¿no? Estos paneles de aquí le dan un poco de vida diferente. Edificio de departamentos en Marseille, también en París, Francia. Este edificio es bastante interesante y es por eso que nosotros tenemos que estar capacitados para poder diseñar en cualquier tipo de terreno, ¿no? El edificio presenta un volumen de forma triangular y esquinas arredondadas, como estamos viendo. Utiliza placas metálicas y escuadrillas en madera pintada. El edificio establece un contraste visual en su entorno por su forma poco convencional y dislocamiento de su centro de gravedad. Estos elementos, ¿no? O sea, además de ser un terreno bastante estrecho y en esquina, para no hacerlo monótono, porque no podía perder mucho espacio, fue moviendo los volúmenes aquí y eso le dio vida y, como dice en su texto, resalta en su entorno. O sea, no se sale de contexto y al mismo tiempo resalta con pequeños movimientos. Simplemente aquí, en esta parte, fue moviendo. Y eso le hizo sentir particular entre los demás. Y aquí nos presenta su planta. Como podemos ver, es un terreno prácticamente triangular. Esta es la planta baja y esta es el primer piso. Departamento, aquí están sus escaleras. Debe ser un departamento y otro. Aquí tenemos otros dos edificios, lo mismo. Este parece una torre simple, pero estos de aquí son paneles solares. O sea, estéticamente le da vida y al mismo tiempo le sirve para calentar el agua, ¿no? Como estos paneles solares ha sabido componer en la fachada. Y esta sería la fachada lateral. Como vemos, esta parte de aquí se ve aquí, que al mismo tiempo aquí están los balcones. Este elemento se ve aquí y la fachada lateral es bastante simple. Bueno, este edificio está en Tel Aviv, Israel, concluido en 2003. Parece un cohete que va a ir a la luna, pero bueno, ¿no? Ahí los proyectistas, durante la noche se ve, parece un elemento publicitario. En el día está aquí, como ven, son torres, tiene extensos balcones aquí y esta se encuentra en medio de la vegetación. Aquí nos presenta la planta, dos departamentos. No, aquí es un departamento bastante amplio por piso. Lo que no entendí, tiene dos elevadores y tiene dos escaleras. La verdad no entiendo por qué. Donde uno puede entrar directo y una puerta con ingreso directo al área social y otro al área íntima. Y aquí nos presenta un corte. Entonces, ustedes también ya tienen que ir analizando, porque el diseño de los tipos de departamentos tampoco es fácil. Yo no sé si ustedes en alguna materia vieron en Brasil, Argentina, la época de los 70, 80, cuando comenzaron a crecer en altura, no, un poquito más atrás, tal vez a partir de los 50 del siglo pasado, se comienzan a construir los primeros edificios en altura, en torre, y son en forma de H.
¿Por qué será? Hay que preguntarse por qué será en forma de H. Y bueno, aquí el conjunto residencial Méndez de Morales, proyecto más conocido como Pedregulho por el barrio. El autor del proyecto es Afonso Eduardo Ridi, localizado en Río de Janeiro, Brasil, concluido en 1950. Imagínense, han pasado tantos años, pero para el proyectista de esa época, pues hizo furor porque es un edificio totalmente serpenteado. Es lógico que esto solo se puede hacer con concreto armado, ¿no? Entonces, él consiguió hacer un edificio multifamiliar de este porte, que en todo este conjunto, porque esta foto es actual, sobresale en el conjunto, ¿no? Es un conjunto residencial en sí, este no es de uso mixto, nada de eso, ¿no? Aquí tenemos departamentos, pero lo más importante es que esto es de interés social de la época, donde tenía lo que soñaba, ¿no? La arquitectura moderna. Tenía su escuela, su posta sanitaria, mercado, panadería, áreas del hacer, etcétera, etcétera. ¿Y por qué les traje este edificio? Porque, como les decía, además de pensar en la forma, cómo voy a hacer, cómo estoy pensando mi edificio de departamentos y comercio, tengo que pensar en la tipología de los departamentos. Y aquí me presenta uno de los tantos, un ejemplo interesante. Este es el proyecto, las plantas por pisos, la planta baja, que como ustedes vieron aquí, es totalmente vacía. Los departamentos, primero y segundo piso, cuarto y sexto piso, quinto y sexto piso. Y este es un piso intermedio donde donde hay más bien la guardería y ambientes de servicio social, ¿no? Entonces aquí además las personas, lugar para reunirse, jugar, etcétera, etcétera. Fue bastante pensado, un proyecto, tal vez ustedes lo conocen, también llevaron en alguna materia. La esposa de este arquitecto, inclusive yo supe recientemente que había sido hija de bolivianos. Era una de las primeras ingenieras mujeres en Brasil. Ella fue la impulsora de este gran proyecto social. Esto es un ícono. Gente de Europa, de Estados Unidos, de todas las universidades de Europa y de Estados Unidos, programan visitar este edificio. Este edificio es bastante visitado, también lo visité muchas veces con los estudiantes que yo daba clases, entonces íbamos a las visitas, ¿no? Y siempre venían delegaciones de muchas universidades a conocer este edificio porque dio la vuelta al mundo. Continúa el edificio en pie, ¿no? Vamos a ver todo esto, cómo está marcado aquí. Dijimos, esta es la planta baja, primero y segundo, la planta intermedia. Aquí ya son departamentos tipo duplex, ¿no? Donde aquí está el área social y el área dormitorios. Idem, área social y área dormitorios. Aquí tengo los corredores, aquí ya no aprovecho todo el ancho de la torre. Aquí tiene que haber circulación para entrar a cada departamento. Entonces, ¿qué quiero decir? Es simplemente imaginación, ¿no? Además de que estéticamente se vea interesante, también internamente tiene que haber soluciones óptimas, al mismo tiempo con el fin de ahorrar el espacio. Ya. En este edificio
habían diferentes tipos de departamentos. Unos eran los llamados conjugados, ¿no? O kitchenette, donde estaba en el primer y segundo piso. ¿Cómo funcionaba? Aquí está el corredor, esta es la puerta de ingreso, donde tenían su pequeña cocina con todo amueblado como era, ¿no? Los ideales de Le Corbusier. Aquí tenía el fogón y una mesita para servir la comida y ya venía el departamento con su mesa flexible. Aquí está el baño, al mismo tiempo está una sala de estar y el dormitorio, por supuesto, máximo para una pareja sin hijos, ¿no? Entonces dice el departamento tipo conjugados refleja la vivienda mínima, pero confortable, con la integración del mobiliario para que la casa sea más funcional, con armarios empotrados en la cocina y la sala de estar, pasaplatos y una mesa auxiliar en la sala, ¿no? Estamos hablando de esta mesa, esta mesita que ven aquí. Mampara para dividir la sala de estar y el dormitorio que no se extiende hasta el techo para garantizar la privacidad, al mismo tiempo la ventilación cruzada, porque todo esto es ventana y aquí está la puerta y ventanas. Para que haya una ventilación cruzada, esta pared no podía ser hasta el techo. Y en estas, como era todo de concreto, en estos vacíos aprovechaban para hacer armarios. Entonces se aprovecha el espacio al máximo, es funcional, es mínimo, pero confortable. Ese era un tipo de departamento. Aquí vamos a ver otro. Estos ya son los departamentos tipo duplex. Ustedes saben, ¿no?, que es duplex cuando está en 2 plantas, pero departamento. Aquí está la planta baja, donde está el área social, conformado por la sala, cocina y un pequeño depósito. Lo mismo, está aquí el corredor, el ingreso, la cocina, aquí las escaleras, y debajo de una de las escaleras está la despensa, ¿no? Lo que llamamos despensa, y aquí estaría el comedor y la sala. Por aquí hay una ventana. Entonces subo al segundo piso, aquí llego al segundo piso, aquí tengo el corredor, donde está un baño, un dormitorio y el otro dormitorio, ¿no? Entonces aquí está una foto de las gradas que al mismo tiempo eran bastante leves, pegadas a la pared, bastante leves, vacías. Aquí aprovecho el depósito, subo a la segunda planta. Como ven, la cocina ya venía así con los armarios, con todo empotrado. Ese sería el departamento tipo duplex. Y los otros departamentos este de aquí tenía 2 dormitorios, no, más bien 2 dormitorios, ¿verdad? Este de aquí ya hay de 3 y un dormitorio. ¿Cómo funcionaba? Los que estaban en el 5º y 7º pavimento. Estos son con 2 dormitorios, lo que ya vimos, ¿no? 1, 2 dormitorios. Y estos de aquí, miren la imaginación del proyectista. ¿Qué hacía? Este departamento es de 3 dormitorios. Subo las gradas, llego al corredor. Aquí está un dormitorio, 2 y 3 dormitorios con un baño. ¿Y qué hago esto para que los módulos no se distorsionen? Lo vuelvo un departamento de un dormitorio. Llego aquí, este es mi dormitorio y el baño. Entonces, él ha ido jugando y dando posibilidades para todos. Ofrece conjugado departamentos de un dormitorio, 2 dormitorios y 3 dormitorios. Simplemente con la imaginación y con el cambio de un módulo ha conseguido generar este tipo de espacio. Y eso es lo que se espera de ustedes. Bueno, esto es similar, viendo por partes. Estas son las de 2
la de 1, la de 2 y la de 3. Aquí un poquito más explicado, la circulación, cocina, despensa, sala. Subo el baño, los 2 dormitorios, idem, y en este otro caso, aquello que vimos, el de 3 dormitorios y el de 1. Este edificio en 2005 fue realizado un mantenimiento, porque ya estaba bastante deteriorado también por los años, y esta es la vista de la fachada principal en 2015, ¿no? Porque comenzó la refacción en 2013 y en 2015 concluyeron, y quedó así, bastante simpático, bastante bonito. Por ejemplo, esta idea de edificio no solo fue construido aquí en Río, fue uno de los primeros edificios. Sin embargo, fue construido también en San Pablo, el edificio Copán, que ustedes pueden buscar por el internet. El edificio Copán prácticamente es como un barrio. En el edificio Copán también hay departamentos desde conjugado, un dormitorio, 2, 3, hay tiendas, hay servicios, o sea, hay comercio. Ese es un edificio mixto, comercio, servicios y residencial. Inclusive ese edificio es así tan grande, es también serpenteado, pero es mucho más alto, es en torre. Viven personas de todas las clases sociales. Lo conozco, ese edificio, lo visité y decían, vivían desde prostitutas, gays, grandes ejecutivos, familias de 1, 2, 3, hasta 4 hijos. Entonces, si uno entra a ese edificio es como una pequeña ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo que les traje. Si quieren, tienen alguna opinión, quieren conversar algo al respecto, simplemente es una pequeña parte, ¿no? Ustedes tienen ahí en el internet para ir investigando, viendo qué alternativas para que les ayude a inspirarse, tanto en la forma como en los tipos de departamentos. Sin duda, en la primera parte ustedes ya vieron para qué tipo de personas quieren, qué tamaño, porque el tipo de personas es una cosa, tamaño de familias es otra, ¿no? Entonces, a partir de aquello, ustedes ya comenzarán a desarrollar su programa de necesidades y sectorizar en el TC. Preguntas. ¿Alguno de ustedes ya comenzó a buscar tipologías así para que les ayude a inspirarse? Jóvenes. No, todavía. No, todavía, Arqui. Hasta incluso estábamos en el debate de el basamento, no sabíamos en concreto algo definido. Bueno. Ya, pero ahora con la clase del viernes ya tienen más claro, ¿verdad? Como dice, ¿no? Si recuerdan, dijo, puedo tomar y aprovechar el lado que más me conviene. O sea, el que está sobre del Cristo Redentor sería aprovechar el 75% y el 25% sería la calle posterior, ¿no? Que me permite menos altura, que la puedo aprovechar en la TOSE. También ahora hay que pensar si va a ser un edificio mixto, por dónde va a ser el ingreso comercial y por dónde va a ser el ingreso residencial, porque tiene que tener 2 ingresos, ¿no? Separados, porque no pueden entrar por el mismo ingreso. ¿No? Si no sería uno por seguridad y otra porque necesitan privacidad las personas que vayan a vivir allá. Entonces, todos esos elementos
y hay que comenzar, como les decía, agarrar una libretita, comenzar a tomar nota, cómo quiero mi edificio, buscar unas 3 tipologías, para qué tipo de familias quiero, para qué tamaño de familias, hablando de los departamentos. A partir de ahí iré definiendo, diré va a tener de 2 y 3 dormitorios, solo esas 2 tipologías. O tal vez pensaré y diré, no, va a tener de 1, 2 y 3. Ahora, en el aspecto de comercio, ¿qué tipo de comercio? ¿Qué cosas hay por allí? ¿Qué ayudaría para mejorar? ¿Por qué? Eso es bien importante y eso ya tenía que darles una pauta el momento que analizaron el entorno. Al inicio les hablé que hay, creo que son 5 edificios que están en el segundo anillo próximo a la universidad, donde en la planta baja es comercio. Yo lo conozco, ese edificio, hace 10 años, pero siempre que paso por ahí, todo el comercio está cerrado. Alquilan, no da cierto, devuelven y está así. Justamente al final de semana pasé por ahí y continúa de ese tipo. Y yo me preguntaba, decía, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Por eso es importante pensar por qué y qué poner. Que las personas van, alquilan, no da cierto, probablemente porque es una avenida de alto tráfico, pero sin embargo hay en otros sectores del segundo anillo que sí da resultado. Tiene que ver el entorno, ¿qué? ¿Por qué no está dando cierto? Entonces se supone que ustedes no pueden pensar, no tienen que pensar en el futuro, va a dar cierto por eso, ¿qué tipo de negocios voy a poner? ¿No? Entonces, es importante pensar todos esos detalles. No sé si alguien sabe el nombre del edificio que estoy hablando o recuerda o ha pasado por ahí, podemos comentar algo para que todos inclusive puedan darse una pasada por allá para entender un poquito por qué no da cierto ese conjunto habitacional. En cuanto a comercio, conjunto habitacional mixto, ¿En qué zona dijo que era? comercio, vivienda. ¿Saben de ¿En qué zona dijo Dime, que era Javier. el lugar? Próximo a la universidad, en el segundo anillo. Son 5, creo que son 5 Ya. bloques. Que está entre la avenida Piraí y la siguiente, la doble vía La Guardia. Son los 5 bloques que tienen un color cada uno. Exactamente, exactamente. Bueno, yo creo que es más también por la zona en la que está, que es Urbarí, si no me equivoco, es la parte de atrás. Y bueno, esa zona, la parte de adelante de la que da el segundo anillo, es, como le digo, como es el segundo anillo, hay harto tráfico, sí, en efectividad, pero muchos son de pasada. O sea, no es una zona en la que se puedan estacionar a hacer algo, ¿entiendes? Más o menos trato de decir de que el otro lado de la vereda, que es la Ramada, es mucho más transitado y ahí sí se estacionan porque hay negocios de ventas de licorería, hay un surtidor inclusive. Entonces, del otro lado, lo que yo más o menos identifico y he vivido por esa zona, es que no es una zona en la que dé, por así decirlo, para estacionarse y hacer algo o ir a un lugar ahí. Entonces, creo que es más la accesibilidad del lugar. Porque Bien, tú. varios meses yo he visto que cambian cada vez, inclusive un edificio de eso no está habitado. Bien tu análisis. Yo les invito a todos ustedes, darse una pasada por ahí y hacer un análisis crítico para no incurrir en el mismo error en sus proyectos. Es importante analizar ese tema de ese conjunto habitacional. Un segundito.
Javier, me parece bueno tu análisis. Les decía que les invitaba a todos a ver y visitar y tomar cuidado en algunos aspectos. Y eso, sin duda, el análisis del terreno y el entorno es importante, ¿no? Para definir. Como Javier les explicó, ya saben dónde se encuentra. Entonces, vale la pena darse una vueltita por ahí. Y es algo curioso, ¿no, arquitecta? Porque en la zona donde está nuestro terreno, por ejemplo, es una zona muy comercial, por así decirlo. Hay cafés, hay hamburguesería inclusive, hay supermercados, hay farmacia, prácticamente hay todo en la avenida. Pero bueno, yo creo o pienso, ¿no?, de que en nuestro edificio deberían haber las cosas fundamentales para nosotros, para los convivientes en el edificio, como ser lavandería, porque creo que eso es lo único que no he visto por ahí. Me parece interesante. Entonces, por ejemplo, tu idea sería hacer comercio-servicios. La lavandería sería un servicio. Sí, exacto. Me parece bien, me parece bien. Y es así, a partir de ese tu análisis, tienen que ir pensando todos, ¿no? ¿Qué más puedo poner? ¿No? Para traer. Bien. Entonces, quedó todo claro que tienen que presentarme el día lunes. El viernes yo voy a estar en la universidad. Podemos ir viendo como parte del avance, podemos ver su primera parte, la primera unidad que han hecho, corregir, no sé, lo que ustedes quieran. Yo el viernes voy a estar a las 7. Allí los que quieran son bienvenidos, ya vamos conversando, conociéndonos personalmente y sobre todo ya querer escuchar sus ideas, ¿no? Que están avanzando para que así el final de semana puedan avanzar un poco más. Arquitecto, una pregunta del día viernes, si queremos que nos vea la primer parte, ¿lo llevamos impreso o en la computadora puede ser? Puede llevar en la computadora, como lo que a ustedes sea más fácil. Si quieren computador o si quieren impreso, a decisión de ustedes. Y los demás, ya me gustaría ver, ¿no?, esto de la zonificación, todos esos aspectos ya para ir viendo. Y yo también les llevaré algún modelo para que vayan un poquito adecuándose a un formato. Esto con el fin de que ustedes lleguen el próximo año bien formados y puedan desarrollar de forma individual sus trabajos. Cuanto más antes uno comienza, mejor, ¿no? Para manejar normativas, normas, inclusive de trabajos académicos, es favorable para cada uno de ustedes. Arquitecta, una consulta más. Dime, Saúl. El tema de la función del edificio se la damos nosotros para poder ir haciendo la zonificación de terreno y el programa de necesidades. Por supuesto. Como les decía, el título es edificio mixto. Puede ser comercio, puede ser servicio. Cada uno de ustedes ya ve. Por supuesto, cada función o servicio que ustedes le den tiene que estar justificado, nada más. O sea, lo que se trata, y es lo que siempre digo en proyecto, ningún proyecto está mal desde que cumpla con la normativa urbana, el código de obras, y responda a las necesidades y ustedes sepan justificar. Si está bien justificado, bienvenido. O sea, es algo que decía con el docente del cual yo fui su
digamos, auxiliar, cuando hacía el doctorado, él decía, los estudiantes no son nuestros pasantes, como dicen aquí, ¿no? Entonces, cada uno tiene que crecer, hacer. Nosotros los docentes estamos para dirigirles, orientarles. Si está bien justificado y resuelto, ¿qué podemos decir? Nada. No tiene que gustarnos a nosotros el proyecto, simplemente cumplir y responder. Por ejemplo, simplemente como ejemplo, el semestre pasado había un proyecto que la tipología no me simpatizaba mucho, pero el estudiante era tan aplicado y justificó tan bien su proyecto, ¿qué podemos decir? Fue el mejor alumno y pasó con la mejor nota, porque lo tenía clara su idea, ¿no? Totalmente clara. Y bien justificado, paso a paso, entonces no hay por dónde perderse. O sea, no, nunca debe ser del gusto del docente, pero sí tiene que responder, nada más. Las exigencias son responder y bien justificado. ¿Alguna otra consulta, inquietudes, preguntas? Estamos quedando con que el viernes ya nos encontramos en la universidad. El lunes las revisiones ya son por nota, porque ya está contando la asistencia, ¿no? De revisiones. Y la lista me lo hacen llegar aún hoy en el WhatsApp, pueden poner. Sí, también ya lo tengo la lista. ¿No tienen más preguntas, jóvenes? Bueno, voy a dejar para que disciernan un poquito y donde tienen que aprovechar, porque la retroalimentación es bien importante. Y a partir de las preguntas, opiniones, sugerencias, nos vamos retroalimentando todos. Entonces, en las clases virtuales es donde tienen que aprovechar, hacer todas las preguntas posibles. También podemos no saber, investigar para la siguiente semana. Eso es importante, de eso es lo que se trata, la retroalimentación, para ayudarnos a aclarar y a crecer más. Y si no tienen más preguntas, les voy a ceder la palabra a la arquitecta Wendy. Tenía que presentarnos. Wendy. Doctorita, sí, diga. Tenías que presentarnos a alguien más. Sí, creo que está en sala. Sí. Chicos, comentarle de que hoy va a ser mi última clase de taller. ¿Por qué motivo? Porque ya va a comenzar mi diplomado en maestría. Y bueno, yo voy a tomar esos cursos. Y justo me chocan los horarios con los horarios de taller. De tal modo, estoy asignando a una estudiante que está en proyecto de grado 1, se llama Daniela, está aquí en sala. Ella va a tomar este taller a partir del día viernes junto con la doctora. Para mí, chicos, fue un placer, la verdad, de compartir con ustedes en este poco tiempo del taller. Nos conocimos poco tiempo, charlamos poco. Quería un poco más, ¿no? Llevar el taller hasta el final con la doctora, pero por tal motivo, bueno, no, tengo que dar mi diplomado. Y fue un gusto, chicos, conocerlo a todos ustedes, la verdad, los aprecio mucho. Voy a... está mi número ahí para que ustedes, cualquier duda que tengan, igual me pueden hablar. ¿Qué más puedo decir? Gracias.
Bueno, Wendy, también decirte gracias. Gracias también por la presentación. Sabemos que por motivos personales, sobre todo de tu preparación, no vas a poder acompañarnos, pero como te dije, cuando puedas acompañarnos, pues estás invitada. Tengo certeza que como en el semestre pasado, tu participación también fue importante para el aporte de los jóvenes. Muchas gracias, Arqui. Entonces, Daniela, ¿estás presente? Buenas noches, Arqui. Buenas, doctora. Buenas noches, chicos. Yo soy Daniela, voy a ser la nueva auxiliar de la Arqui. Y cualquier consulta, ya estoy en el grupo. Me preguntan nomás. Voy a estar atenta a cualquier duda que tengan. Eso sería todo. Daniela, como quedamos ahora, todos los jóvenes, todos los estudiantes van a comenzar a mandar sus nombres, ya sea de grupo o individual, y luego me lo pasas organizando. Pueden colocarlo en el grupo y tú lo armas en el Excel y yo ya voy a tener, Claro. vamos a tener para comenzar ya las ediciones el día viernes. Claro, Arqui, no hay problema. Vuelvo a reiterar, el día viernes son las revisiones aún sin nota, ¿no? Por eso pueden aprovechar al máximo y a partir del lunes ya sería con avance, con nota. Con avance específico. El día viernes va a ser el único viernes que vamos a pasar la clase presencial, porque hoy la estamos haciendo virtual y a partir de la semana que viene ya quedamos en que los lunes y miércoles serán las revisiones y los viernes la clase virtual. ¿Verdad? Si alguien más tiene alguna pregunta. Porque si no tienen, yo les estaría liberando, pero liberando entre paréntesis, ¿no? Liberando para que formen sus grupos, comiencen a organizarse, comenzar a rayar, a marcar, a analizar el código de obras. Y vuelvo a reiterar, sería factible en que ustedes impriman, porque les va a servir para toda su vida. No solo para esta materia ni para las demás, es para su vida profesional en sí. Entonces vale la pena tenerlo impreso, bien anillado, ya marcando, y en este taller, bueno, edificios, y es lo que más ustedes van a diseñar, va a ser edificios y viviendas. Entonces es importante tenerlo. Esa sería mi recomendación. Doctora, antes de culminar la clase, yo me voy a despedir con la última asistencia ya. Está bien, claro, Wendy. Claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no tienen, por favor, Wendy, puedes continuar con la llamada. Almaquio. Arzabe Araúz. Vaso Alto. Vaso Alto presente. Disculpe, quería saber también si estaba en la lista al principio, si me anotó. Si me escuchó. Sí, está. Ya, gracias. Canasa Condori. Presente, por favor. Canasa Condori. Presente, Canasa. Chávez Vélez. Presente, Chávez Vélez. Choque Terraza. Fernández Calle. Presente, Fernández. Flores Carlos. Presente, Flores Carlos.
Franco Salvatierra. Presente, Franco Salvatierra. García Zavala. Presente, García. Herrera Ortiz. Presente, Herrera Ortiz. Ibáñez Rivera. Presente, Ibáñez. Janco Pérez. Ledo Córdoba. Mamani. Martínez Vargas. Presente, Martínez Vargas. Mazapaija Caballero. Presente, Mazapaija Caballero. Miranda Honor. Presente, Miranda Honor. Oropesa Heredia. Presente, Oropesa. Paco Salce. Paco Salce, presente. Roca Hurtado. Presente, Roca. Soto Carrizales. Presente, Soto. Suárez. Suárez Infanta. Suárez Justiniano. Tinta Montaño. Torrico Mendoza. Media Manrique. Presente. González Nova. Escalera Choque. Arqui, disculpe, creo que me saltó, soy Vidal Diana. Puede ver a Solís Fernández. Solís Fernández, presente. Vallejos Cristian. Sarsuri Dalma. Sarsuri Dalma, presente. Ganaza. Todos están, ¿no? No hay nadie que falte. Arquitecta Vidal, creo que no me nombró. Me llamó. Eso sería... Arquitecta Ledo Córdoba Marta, por favor. Ella estaba en Mamani. No me ya, tenías falta. Ya lo sé. Ok. Eso sería Arqui. Gracias, Wendy. Entonces, cuando puedas, te esperamos siempre. Estás bienvenida. Gracias. Hasta luego, chicos. Chao, chao, se cuidan. Jóvenes, entonces, quedamos en eso, ¿no? El día viernes en la universidad y el día lunes ya vamos revisando todo, bueno, la primera parte de la unidad 2. Buenas noches a todos. Entonces, a formar sus grupos o los que van a trabajar de forma individual también pueden comenzar a anotar en el WhatsApp. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, arquitecta. Buenas noches, arquitecta.